Listo. Un segundito. Bueno, entonces básicamente el OCT es una ayuda diagnóstica que la podemos clasificar como no invasiva, con una técnica de no contacto que requiere unos medios claros para poder realizarse y que va a requerir de un proceso de absorción y dispersión de la luz para ayudarnos pues como a evaluar las imágenes que queremos observar. El concepto de usar esos ecos de luz para ver dentro del tejido biológico fue propuesto hace más de 40 años por Michael Dugay en los laboratorios AT&T, en los que querían pues como evaluar a través de ecos cómo se podían realizar unas biopsias in vivo que nos ayudaran pues como a, sin ser tan invasivas, a conocer la anatomía de las personas, ¿cierto? Desde 1991 ya empezaron Fujimoto, David Hwang a conceptuar en una tesis de sus doctorados la obtención de imágenes in vivo en forma de unos cortes bidimensionales usando procesos de interferometría de baja coherencia. Entonces viene el concepto de tomografía coherente óptica, viene tomografía por, de la parte de seccionamiento corte, coherencia porque vamos a tener dos haces de luz de la misma longitud de onda de fase, en fase, y óptica relacionado pues como con todo el tema de la luz y de la óptica. Desde 1997 apareció el primer OCT, que era un time domain con una calidad de imagen que era más bien pixelada, pero era pues lo que más se podía acercar a una biopsia en vivo. Podía ser pues máximo de 512 A-scan por segundo, y esa era como la mayor velocidad de adquisición que tenían los equipos. A medida que se fue evolucionando en el tiempo, pasamos ya a lo que vendría siendo la segunda generación de OCTs, que iban a ser los spectral domain, y se pasó de 512 A-scan por segundo a 10.000, 15.000, 30.000, incluso 50.000 A-scan por segundo, que es más o menos el promedio que tienen los spectral domain que tenemos en la actualidad. Luego ya pasando a tecnologías mucho más avanzadas de tercera generación, como el OCT Swept Source, que hacen ya OCTs de barrido. Cada una pues como de las generaciones de los OCTs tiene un principio diferente para hacer la imagen, pero que iba dándonos mejor calidad de la resolución. Entonces, cuando empezamos a hablar sobre los principios y todo el tema de interferometría óptica, vamos a ver que el funcionamiento de estos OCTs va a ser parecido a lo de un ecógrafo, con la diferencia que utiliza luz en lugar de esas ondas acústicas. Entonces, digamos que como la luz es casi 1.000.000 de veces más veloz que el sonido, la OCT presenta una alta resolución que permite diferenciar las estructuras a una buena resolución. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta luz se divide como entre el objetivo, en este caso sería la retina, y un espejo móvil de referencia que vamos a tener. Estos dos haces de luz empiezan a ser comparados en cuanto al tiempo de retraso, es decir, lo que se demora la luz en ser reflejada y la cantidad de luz que es reflejada y la que no llega, es decir, la que se dispersó a través del paso por el tejido. Entonces, digamos que todo este proceso de interferometría es un paso pues muy importante porque funciona agregando o interfiriendo ondas de dos rayos de luz cuando hay pues como un bloqueo parcial o un bloqueo total a la luz. Vamos a ver que cuando hay un bloqueo parcial o total vamos a tener una reflectividad alta que la vamos a ver en el OCT como una imagen más bien blanca. Esto sucede, por ejemplo, cuando hay sangre, exudados lipídicos o cuando tenemos procesos como de fibrosis. En cambio, si hay poca o ninguna resistencia a ese paso de la luz, como ya en cavidades quísticas, pues la luz resultante pues, es menos intensa o se cancela, y por eso lo vamos a ver más oscuro o negro del todo. Bueno, vamos a ver por acá que la resolución también va a variar de acuerdo al equipo que estemos utilizando. Entonces, aproximadamente vamos a tener una resolución entre más o menos unas 5 a 7 micras, que nos va a permitir tener una imagen bastante adecuada de todas las estructuras de la parte interna y de la parte externa de la retina, pero digamos que a más resolución va a haber mayor posibilidad de aparición de artefactos, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, con los OCTs vamos a operar como si fuera como una cámara de fondo de ojo, pero ya sabemos que se va a comportar como un ecógrafo en el que la fuente no va a ser el sonido, sino la luz infrarroja, y que tiene una mayor resolución y el contacto con el ojo no va a ser requerido, y a eso pues nos referimos con que no es invasivo, además de que no utiliza contraste.
Vamos a ver entonces que en la actualidad la evolución, pues vemos como desde los time domain hasta los web source fuimos evaluando características diferentes de cada uno de los equipos que fueron mejorando la velocidad desde 400 a scan hasta casi 50.000 que pueden tener en la actualidad, mejorando todo el tema de pixelamiento, pues de pixelado, por decirlo así, y todo el tema de profundidad de micras o resolución en micras que podemos encontrar. Dentro de los OCTs comerciales que vamos a tener en el mercado, vamos a ver que van a estar desde OCTs de segmento anterior, OCTs de segmento posterior y también OCTs que nos van a dar pues como la facilidad de mirar la parte anterior como posterior, y va a variar en los diferentes equipos la longitud de onda con la cual se van trabajando, ¿cierto? Dentro de los spectral domains, pues vamos a tener obviamente varias opciones de acuerdo pues como a las diferentes marcas que nos encuentran. Y es importante tener que el SwepSort, tener en cuenta, evalúa patrones de interferencia usando ya fuentes de luz con frecuencias modulables. Vamos a tener en cuenta que va a tener una muy buena velocidad con una fuente de luz amplia que permite una mejor visualización de las estructuras profundas. Digamos que cada una de las capas va a tener, de la retina va a tener unas características diferentes, algunas van a ser hiperreflectivas, otras hiporreflectivas, y esa reflectividad va a depender del tipo de tejido que está atravesando la luz para formar esa imagen bidimensional que tenemos en las imágenes de tomografía. Como ya les dije, dependiendo pues como del tipo de tejido, entonces nos van a mostrar unas imágenes más hiperreflectivas que otras, menos hiperreflectivas. Y entonces en el 2014 un panel internacional con experiencia en imágenes en retina quisieron montar lo que se llamó la nomenclatura internacional para la óptica del OCT y se reunió como para definir un consenso sobre la terminología de las imágenes, ¿cierto? Con el fin de que de homogenizar los conceptos, que permitiera pues como tener unas características de cada una de las capas para poder reconocer todos y tener como más homogeneidad en el tema de la lectura de los OCT y tener claro qué es lo que se está viendo en las imágenes, ¿cierto? Realmente esta fue pues como la clasificación, les voy a pasar pues como para que cada uno tenga muy claro cómo se va a ver hiper o hiporreflectivo de acuerdo con cada una de las capas. Entonces vamos a ver unas bandas hiperreflectivas, estas son la capa posterior del vítreo, la capa de fibras nerviosas, la capa plexiforme interna y externa, la membrana limitante externa de Perra y membrana de Bruch. Ahora, ya zonas hiperreflectivas como tal van a estar clasificadas en la elipsoides y en la zona de interdigitación. Vamos a tener ya tejidos hiporreflectivos que van a ser más oscuros, más negros, como bandas o como zonas que van a estar delimitadas por estas que les estoy mostrando, y la unión coroidoescleral que va a ser una zona de reflectividad que puede llegar a ser variable, digamos que con un B-scan se puede escribir si se ve la coroides gruesa o si se ve delgada. Los protocolos de escaneo o de barrido retiniano, pues los podemos seleccionar para ver el área de interés o el área específica que queremos evaluar. Además, pues teniendo en cuenta el equipo y las condiciones pues que tengan los pacientes, de acuerdo pues a qué tan juiciosos sean, entonces nos vamos a tener unos escanes pues como unas velocidades más rápidas de la toma, otras más lentos, de acuerdo si quiero hacer un análisis más extenso, ¿cierto? Dentro de ellos entonces vamos a tener los lineales o los line que están estandarizados, digamos, con un ángulo predeterminado cero, una posición nasal cero, que se pueden pues como modificar los valores predeterminados. Vamos a tener las líneas radiales que nos permiten colocar entre 6 a 12 líneas en orientación radial que nos pueden determinar todo el grosor y volumen macular. Podemos clasificarlo con líneas de separación hasta de 30 grados y con longitudes modificables a partir de 6 milímetros. Obviamente esto es variable de acuerdo pues, a cada uno de los equipos, pero en general. Vamos a tener otros tipos de líneas como los crossline, unas nuevas tecnologías que son el Enhance HD Line, que es más demorado versus el line solo, ¿sí? Pero si tengo un paciente al que le quiero ver una superficie como más amplia, mucho con mejor resolución, e incluso ya pues tecnologías más avanzadas como la 3D retina, que ahorita vamos a ver que nos hace como unas reconstrucciones, o los raster, que van a ser esas líneas paralelas que hacen barrido de un área cuadrada desde 3 milímetros y coloca entre 6 y 24 líneas. Bueno, vamos a tener algunos tipos de barrido especiales como cubos 3D. Pueden hacer una serie de V-scan
o sea, imagen bidimensional que pueden ser de entre 512 a 250, de acuerdo al OCT que se esté manejando, el radial que va a hacer esos cortes, teniendo en cuenta el punto central, el número de cortes va a depender del tipo de OCT que estemos trabajando, y el raster, que son como los más utilizados o patrones de barrido que pueden hacer esos cortes lineales uno al lado del otro, sea horizontales o verticales, de acuerdo a las estructuras que queramos ir evaluando. El OCT, pues, o la OCT, también nos ofrece patrones de tomografía básicos como los mapas maculares, que son derivados del cubo macular, nos muestran ya una presentación numérica con un promedio del grosor retiniano que tenemos y nos muestran una presentación en color. Nos permite hacer una diferencia, digamos, entre exámenes de nuestros pacientes y hacer unos datos normativos según la edad de estos. Generalmente tiene un análisis de 6x6 centrado en la fobia, y obviamente de acuerdo al equipo va a tener pues como una calidad horizontal, teniendo en cuenta el A-scan y el B-scan con los cortes axiales y verticales. El tamaño, entonces el tamaño de estos barridos, digamos que la tendencia son los escaneos amplios o que se llaman Wi-Fi, que pueden ser de 12x4 e inclusive pues más grandes que nos van a permitir estudiar la mácula del nervio óptico al mismo tiempo, ¿cierto? Pero digamos que empezamos con desde 6x6, luego 9x9, luego 12x9 y la idea es pues que cada día tenga como mayor amplitud para mayor visualización simultánea de las estructuras. Y la capacidad de segmentación, que básicamente los algoritmos de segmentación son procesos pues ya más precisos, que pueden ser reproducibles en el tiempo, que pueden identificar automáticamente los límites entre las capas retinianas de acuerdo a cada una de pues a la reflectividad de cada una de ellas, y estos pueden variar entre los diferentes equipos de acuerdo a la base normativa con la cual esté configurado. Entonces esas líneas de segmentación van a ser unas líneas que representan los bordes de las capas a analizar y sobre las cuales el equipo puede empezar a hacer mediciones automáticas para evaluar la normalidad o anormalidad de un tejido. Ahorita vamos a ver que esta es una de las posibilidades de error. Y también vamos a tener análisis cuantitativos a través de algoritmos de segmentación que permiten identificar los límites entre las capas retinianas específicas, ¿cierto? Nos permiten mirar grosores retinianos de acuerdo, por ejemplo, a la segmentación entre la membrana limitante interna y el EPR, mapas de superficie, mapas de 3D del grosor retiniano o mapa macular, ¿cierto? Puede entonces, como les digo, identificarnos anatomías anormales o cambios en el tiempo en pacientes que progresan o que no tienen respuesta a los tratamientos que nosotros les tengamos instaurados. Otros parámetros cuantitativos son, por ejemplo, la medida de una capa retiniana particular que queramos saber específicamente cuál es su grosor, cuál de las células ganglionares o grosor de fotorreceptores. Permite hacer medidas de deformidades del EPR como procesos de drusas, teniendo en cuenta el área y el volumen, entre otras mayores herramientas cuantitativas que nos pueden funcionar. Ahora, teniendo en cuenta como todas estas herramientas que nos da el OCT, vamos a ver que también vamos a tener los errores de segmentación, ¿cierto? Cuando hay errores de segmentación, entonces obviamente se va a traducir en errores en la medición. Entonces, se sacan todos los valores de grosor, volumen en base pues como a la segmentación que la máquina encontró, pero si es inadecuada, pues obviamente van a ser inadecuados. Entonces, acá les traigo un ejemplo. En la imagen de la izquierda observamos pues imágenes que tienen una alteración a nivel del vítreo. En la imagen superior izquierda vemos pues como los floaters o flotadores en el vítreo que hacen que la señal sea como disminuida, que no permiten que la luz pase adecuadamente a través de las capas, ¿cierto? Porque digamos que cuando está la luz atravesando todos estos flotadores van a bloquear la señal generando esas bandas de hiporreflectividad que van a llevar pues como también a errores en la segmentación a la hora de diferenciar las capas, ¿cierto? Entonces va a pensar que es como una falta de tejido en esa zona cuando en realidad lo que está pasando es que la señal es como inadecuada. Vemos pues entonces como en las imágenes del lado derecho vemos como se empiezan a ver esos errores como en la capacidad de segmentación de los tejidos. También vamos a tener la posibilidad de encontrar imágenes conjugadas, ¿cierto? Existen una serie de errores característicos que hay que saber interpretar pues, de una manera adecuada. No siempre estos errores que se presentan son porque la toma haya sido mal hecha, sino porque algunos pacientes pues, colaboran muy poco y no se hace fácil realizar una buena toma. Vemos como en la toma, por ejemplo, superior,
por reflexión de una banda de hialoides posterior, pues digamos por el tipo de reflectancia que tiene, aparece la imagen sobre el B-scan, ¿cierto? Y también la vamos a ver en la parte incluso acá de la coroides. No es que tengamos pues como un tipo de lesión que esté en la parte posterior incluyendo la coroides, sino que realmente es una imagen inadecuada que se está reflejando en una forma de espejo por una imagen conjugada. En la imagen inferior tenemos un ejemplo de un error de reflexión por una hialosis asteroidea detrás de la retina, que no es posible, pues porque obviamente vamos a tenerla en el vítreo, ¿cierto? Entonces, estos son ejemplos de imágenes conjugadas que podemos tener en algunos pacientes. También vamos a tener artefactos por movimiento en pacientes que son muy, pues, muy necios o que no logran quedarse quietecitos. La máquina no va a lograr hacer una adecuada segmentación, ¿cierto? Y, por ejemplo, en este caso, el EPR de la retina viene a ser como la parte inferior y la membrana limitante interna viene a ser la parte superior. Entre estas dos bandas se está haciendo la segmentación. Digamos que donde están ubicadas las flechitas rojas, la máquina ha cometido ese error, acá en estas zonas, la máquina ha cometido ese error de segmentación que luego se traduce en esas líneas de artefactos de movimiento, pues que están dadas porque el paciente no logra quedarse sin parpadear o no logra quedarse lo suficientemente quieto y el OCT no es lo suficientemente rápido para detectar este movimiento o no tiene un tracking adecuado para hacerlo y pues empiezan a ver esos surcos en la imagen de la derecha, pues que nos muestran como esas áreas de error, ¿cierto? Esas áreas de error que se traducen en nuestra imagen. También es importante tener en cuenta que vamos a tener, cuando tenemos alineaciones alteradas, la fóvea está inadecuadamente alineada durante un scan, por ejemplo, volumétrico, porque el paciente tuvo mala fijación o mala tensión, entonces obviamente se va a traducir en errores en las mediciones y en malas, pues como traducciones de lo que encontramos en nuestros pacientes. Cuando miramos entonces una diferenciación entre un spectral domain y un subsource, vamos a ver que se observa una imagen, en el subsource, por ejemplo, se observa una imagen de la izquierda, se observa una imagen hiperreflectante hacia la retina interna que corresponde a una banda de hialoides posterior. Ya sobre la superficie de la retina se observa una banda hiperreflectiva que es como una pequeña membrana epirretiniana y puede verse bastante bien en las dos imágenes. En las dos imágenes vamos a ver que se logra identificar lo que acabo de hablar. Sin embargo, ya por debajo de la membrana de Bruch o por debajo del EPR, en el spectral domain se empieza a perder imagen si comparamos entre las dos resoluciones o entre las dos imágenes finales. Vamos a ver entonces que pierdo imagen en todo lo que es la coroides al comparar con el subsol. No veo muy bien la señal, no penetra lo suficiente porque la retina está pues como bastante alterada y eso hace que se pierda la nitidez de las tomas. Digamos que algunas casas lo que hicieron fue tratar de mejorar la imagen de los spectral domain, hicieron lo que se llama el enhance o el mejoramiento de la imagen para pues poder verlo mejor, pero vamos a ver que va a tener pues como esa diferencia principalmente. Y una modificación reciente de la técnica estándar que se llama EDI o EDI-OCT, básicamente vamos a ver que ayuda como a dar unas imágenes de profundidad mejorada y eso es lo que traduce, ¿cierto? En la imagen superior derecha tenemos un spectral domain con el EDI o EDI apagado, podemos ver muy bien la superficie interna de la retina y pues en realidad la interfase vítrea también se ve muy bien, pero en la imagen inferior derecha, al prender el EDI, pues pierdo algo de claridad que tenía en la superficie de la retina, pero comienzo a ver mejor lo que es la coroides al comparar cuando tiene el EDI apagado y prendido, ¿cierto? Se ve un poco mejor, no se puede tener una buena visualización de las dos estructuras a la vez, o le doy foco a la superficie o le doy foco a la coroides, pero digamos que es una herramienta adicional que se tiene pues para los spectral domain. Mientras que en el sweep source de la imagen de la izquierda tengo pues en general pues como la superficie muy bien definida, la coroides también en general bien definida de forma simultánea a pesar de la patología que tiene el paciente de este ejemplo. Entonces digamos que mientras más rápido sea mi OCT y tengo una longitud de onda mayor, vamos a tener unas mejores imágenes. En general, las funciones del OCT pues, nos van a permitir medir el grosor retinal, hacer la medición del promedio de capa de fibras nerviosas, medición de ese volumen de la retina, creación de mapas retinales y medición de parámetros del nervio óptico. Vamos a tener en cuenta, esto puede variar, pero digamos que en general vamos a tener
en la fóvea y en la coroides, la fóvea de acuerdo pues como a diferentes bibliografías, vamos a tener que los grosores oscilan aproximadamente en 230 micras, pero pues puede ir desde las 170, 190 hasta 265 micras dependiendo, y teniendo en cuenta que la retina más gruesa va a ser a nivel temporal que la nasal, ¿cierto? Y la coroides pues va a variar de acuerdo a la edad, de acuerdo a si estamos entre los 20, 40 años, estará oscilando en unos 330 micras, mayores de 40 entre 280, 290 y vamos a tener en cuenta que disminuye más o menos 2,89 micras por año. En general el orden de lectura pues es individualizable, depende de la persona que está realizando la imagen, pero en general vamos a tener un orden que empieza desde la parte más interna con la interfaz vitreoretiniana, luego describiendo todos los hallazgos a nivel de la depresión foveal, grosor macular, capas de la retina, complejo de PR coriocapilaris, descripciones de líquidos encontrados durante la toma y descripciones de la coroides. De acuerdo a básicamente a unas clasificaciones que encontramos, vamos a definir los patrones de anormalidad y de reflectividad normal. De acuerdo a los patrones de anormalidad vamos a tener o grosores aumentados o grosores disminuidos de acuerdo pues como a las características o patologías que encontramos acá. Reflectividades anormales que se pueden clasificar en reflectividad aumentada o reducida de acuerdo a lo que ya hablamos, la capacidad de dispersión de la luz, ¿cierto? De las lesiones que estamos presentando, con una reflectividad aumentada, aquellas que dejan, que van a tener pues como menor dispersión, mayor dispersión, y aquellas con reflectividad reducida, como edemas retinales, líquidos subretinales, entre otros. Entonces vamos a tener alta reflectividad superficial, alta reflectividad intrarretiniana profunda y bajas reflectividades de acuerdo a las patologías específicas que vayamos teniendo pues como en cada uno de nuestros pacientes. Vamos a ver entonces unos ejemplitos. Vamos a ver que la degeneración macular va a ser esa causa irreversible de pérdida visual, sobre todo pues en personas de mayor edad. Vamos a ver que está presente hasta en un 30% en mayores de 75 años, seca un 80%, húmeda un 20%. Y en esta imagen podemos observar esos drusen, que son depósitos debajo del EPR, el cual que van a ser hiperreflectivos, ¿cierto? En las zonas donde están los drusen, vemos que el EPR empieza a estar totalmente levantado con contenido sólido en su interior y vemos cómo esos vasos nos van a dar unas sombras posteriores y además de esos cambios pigmentarios maculares que podemos encontrar pues ya al fondo de ojo de nuestros pacientes. Clasificándolos pues en pequeñas, menores de 65 micras, medianos entre 65 y 125 y grandes mayores de 125. En casos, por ejemplo, como la retinopatía serosa central, vamos a ver que son personas pues como con cuadros idiopáticos, con compromiso del paciente generalmente en edad media, sexo masculino, con personalidad tipo A, pacientes muy estresados, presentan desprendimientos serosos, no en el 100% de los casos, pero puede ser una tendencia que se ha visto en esos pacientes, presentan desprendimientos serosos de retina neurosensorial por áreas de fuga de esos vasos coroideos y efectos a nivel del EPR, que pueden ser o agudos, unilaterales con fugas locales, o multifocales o crónicos. Esos crónicos incluso pueden ser bilaterales, con enfermedades ya difusas del EPR, con atrofias del EPR y con fluido suprotiniano que empiezan a presentar pues, los pacientes. Vamos a ver que ese líquido que se encuentra supraretinal tiene pues como la misma consistencia que el vítreo, no hay celularidad, es completamente hiporreflectivo y va a ser ese líquido que se encuentra pues por debajo. En esta misma imagen pues podemos encontrar otras lesiones hiperreflectivas, como vemos acá del desprendimiento posterior del vítreo, con ese pliegue hiperreflectivo, y también vemos algunas estructuras que se encuentran como a nivel de los segmentos externos de los fotorreceptores, que están pues como ligeramente inflamaditos, acá los vemos acá chiquiticos, que presentan también pues como esos puntos hiperreflectivos. Vamos a ver entonces adicional un engrosamiento coroideo bastante marcado, dado pues que la retinopatía serosa central entra dentro de ese grupo de enfermedades paquicoroideas, y por eso también se pueden ver alteraciones a este nivel en los pacientes. Ya los pacientes que tienen retinopatía diabética no proliferativa y edema macular diabético, vamos a ver que
el edema macular diabético va a tener una apariencia en el OCT más difusa, quística. Ellos pueden tener incluso, pues cuando son difusas, hiporreflectividades generalizadas que pueden llegar a tener mejor respuesta al tratamiento. Cuando tienen componentes quísticos, tienen como unas áreas quísticas que se van a ver hiporreflectivas y que incluso vamos a ver dentro como unos septos que pueden ser hiperreflectivos. También vamos a encontrar en estos pacientes desprendimientos serosos retinianos o fluidos subretinianos que van a tener esa elevación focalizada y engrosamientos retinianos con anomalías pues, de la interfase vitro-retiniana asociada ya a procesos de membrana epirretiniana. En cambio, por ejemplo, en cuadros como retinopatías diabéticas proliferativas, por ejemplo, en esta imagen vamos a ver esas estructuras hiperreflectivas como esa membrana limitante que está bastante engrosada, con zonas donde ya vemos tracción vítrea y vemos una banda hiperreflectiva, también pues como con tejido prerretinal fibrovascular por proliferaciones que también pues que las vamos a ver hiperreflectivas, ¿cierto? Esas lesiones fibrovasculares. A nivel de la capa elipsoides, pues en general la vemos conservada, lo que nos dice que el problema no está a este nivel, sino más hacia la superficie, y la coroides, si la comparamos con, por ejemplo, con la imagen que vimos anteriormente, se va a ver más bien más delgada, pero también la podemos encontrar más engrosada dependiendo la hora a la que hayan hecho la toma y también de acuerdo a la edad que tenga el paciente, ¿cierto? Los pacientes mayores van a tener coroides más delgadas que los pacientes más jóvenes, y la coroides ya se sabe que se afecta de acuerdo a la posición que nosotros tengamos, si estamos en decúbito, de acuerdo al movimiento que vayamos teniendo durante el día, y va a ser que no tengamos como un grosor coroideo idéntico durante el transcurso del día, aunque no tengamos ninguna patología asociada. Es por eso pues que digamos que va a ser difícil tener unos valores, una normatividad de la coroides, porque no tenemos pues como un valor normal definido, es como un rango en el cual esperamos que esté el paciente. Todo el tema de alteraciones de la interfase vitroretiniana, como por ejemplo los casos de adhesiones vitromaculares, nos ayuda también en los ET pues como a hacer los diagnósticos. Vamos a ver esos DVP perifoveales con adhesiones persistentes, esos que hacen esos ángulos agudos entre el vitro y la membrana limitante interna, e incluso pues pacientes con retinas normales. Están clasificadas como en focales o en amplias, focales cuando están menores de 1500 y amplias cuando están por encima de los 1500. También entonces en los casos de tracción vitromacular, donde vamos a ver estas imágenes en alas de gaviota, adhesiones vitroretinianas persistentes en DVPs parciales acompañados de cambios morfológicos retinianos que se producen precisamente por esas fuerzas traccionales que pueden empezar a generar distorsión, cavitaciones foveales, edema macular en los pacientes, desprendimientos maculares limitados e incluso pues ya agujeros maculares como complicaciones. Como les mostré en esa imagen, se observan esas bandas de tracción hiperreflectivas, digamos que esa zona del opérculo del agujero también vamos a ver que está hiperreflectiva, y las demás estructuras pues como sin mayor alteración, puesto que no hay como tal pues un compromiso en la parte interna de la retina, sino a nivel pues de la superficie. También entonces otras alteraciones como la membrana epirretiniana, que pueden ser idiopáticas versus causas secundarias mayores del sexo femenino, sobre todo a mayor edad. En las idiopáticas la adhesión va a ser como más uniforme versus las secundarias, y vamos a ver como unas capas altamente reflectivas a nivel de la superficie interna de la retina. Y a nivel de cambios secundarios vamos a ver pérdidas del contorno foveal normal, vamos a ver que se incrementa el grosor retiniano, MER con edema macular, incluso preoperatorio o posoperatorio, e incluso cambios quísticos en los pacientes. Y ya los casos de agujeros maculares, ¿cierto? En los que los pacientes van a tener, que también los vamos a clasificar en primarios o secundarios, mayor también del sexo femenino, incluso hasta en un 20% con compromiso bilateral. Y en estos pacientes vamos a tener un defecto de grosor total de la neuroretina, fluido intrarretiniano y subretiniano en los bordes. Los pacientes se van a quejar entonces de reducción de la agudeza visual, que están presentando metamorfoxias, escotomas centrales, y digamos que los... vamos a clasificarlos de acuerdo pues como al tamaño en los diferentes estadios que les traigo acá. Por ejemplo, en la imagen superior vamos a tener un agujero macular inicial con un desprendimiento foveal localizado, y vemos acá como en la imagen B tenemos ya un defecto de grosor total con vítreo posterior incluso adherido a los bordes de ese agujero.
digamos que se va a medir desde el sitio más estrecho de la retina medio, digamos que solo agujeros pequeños más tracción vitromacular focal se considera pues ya se considera pues que van a tener necesidad de otros tratamientos diferentes, que ahorita vamos a ver. Y hemorragias intrarretinales, por ejemplo, en este caso vamos a ver una hemorragia intrarretinal con un desprendimiento del epitelio pigmentario de la retina. Vemos cómo ese EPR se está levantando y el contenido que tiene adentro pues va a ser sangre. Mire que no se ve tan transparente ni se ve pues negro como se veía en las otras imágenes que mostramos ahorita. Y también vamos a ver pues una membrana epirotiniana hiperreflectiva en este paciente. Podemos ver pues cómo se va plegando toda esa zona de la superficie interna de la retina por esa membrana y se observan incluso pues también algunas hemorragias interretinianas que van a verse hiperreflectivas, que cuando lo traducimos en las imágenes pues del fondo de ojo se comparan de esta manera. Digamos que por el corte del OCT vamos a ver dónde estamos evaluando, la cabeza digamos de la flechita siempre nos va a indicar hacia dónde está la imagen, el sentido de la imagen. Y una maravilla, pues son todas estas reconstrucciones 3D e imágenes multimodales que nos permiten ver varios tipos de exámenes al mismo tiempo, como la imagen que les muestro acá a la izquierda. En este ejemplo vemos como en la parte superior está el B-scan, ¿cierto? En la parte acá de la mitad uno se te da angiografía del plexo superficial y en la parte inferior derecha uno se te da angiografía del plexo profundo. Acá en estas imágenes, por ejemplo, es una reconstrucción en FACE, en este caso pues de una retinosquisis foveomacular, para poder ver pues como ese patrón estrellado característico de esta patología. Y además del fondo a color que nos permite pues correlacionar los hallazgos que tengamos en nuestros pacientes, ¿cierto? Las reconstrucciones 3D, pues vamos a tener imágenes mucho más reales de nuestros pacientes. En el mismo caso de la retinosquisis, vamos a ver pues cómo se ven como muy reales. Mientras el equipo tenga mayor velocidad y mayor penetración, va a ser una mayor reconstrucción 3D que nos permita evaluar mucho mejor pues como a nuestros pacientes. Y la coroides, que básicamente va a ser esencial para la función de los fotorreceptores, básicamente va a tener un rol muy importante en algunas patologías como la coroidopatía serosa central, desprendimientos focales, melanomas coroides, en el Boko-Yanagi. Y como les dije, el grosor o la medición que tengamos de esta coroides va a variar mucho pues como a lo largo del día y de acuerdo a muchas condiciones que tengan pues como las personas. Quería mostrarles este videito para explicarles dos palabras acerca de lo que es el angio-OCT y las utilidades que tiene pues como en nuestro medio. Digamos que el primer reporte fue dado por Makita et al. En el 2006. La angiografía por OCT es un método diagnóstico no invasivo mediante el cual esas estructuras vasculares de la retina y de la coroides pueden ser visualizadas en 3 dimensiones. Vamos a ver acá la imagen cómo hace un rastreo y teniendo un análisis con unos softwares y unos hardware adecuados puede generar imágenes del flujo vascular que tenemos adentro. Entonces va a tener su base en esas imágenes en FACE que más adelante pues vamos a explicar, y básicamente lo que se hace es barrer varias veces el mismo punto de la retina, hace unos barridos más o menos entre 4 a 8 puntos en el mismo punto, perdón la redundancia, pero pues hace más o menos un barrido 4 a 8 veces evaluando el paso de los eritrocitos, como vimos en el video, dentro de los vasos. Y cada vez que esos eritrocitos van transitando, va cambiando la imagen y da como resultado una imagen conjugada final sobre la cual yo puedo pues limpiar y quedarme solo con la zona de tránsito que me interesa. Digamos que ese en FACE hace una evaluación desde la superficie hasta la profundidad con lo que se llama el eje Z, mostrando una serie de plexos que son los que voy a ir evaluando a lo largo del OCT. Entonces, el OCTA produce datos 3D que requieren pues una muy buena segmentación para evaluar de forma óptima todas esas anormalidades vasculares, y los planos de referencia óptimos para la segmentación va a ser la membrana limitante interna, plexiforme externa, y membrana de Bruch, y digamos que los algoritmos automatizados definen muy bien esos planos de referencia en los ojos sanos, ¿cierto? En la angiografía fluorescénica se buscan, en cambio, puntos de fuga o alteraciones en la superficie para decir que existe una alteración anatómica o estructural en el fondo de ojo, pues o en el fondo como tal, mientras que el OCTA van a verse zonas de hipo o no perfusión que se van a ver más oscuras en los plexos superficiales, ¿cierto? En los plexos más profundos
lo que vamos a hacer es que las alteraciones intrarretinianas, los microaneurismas y las diferentes alteraciones vasculares se van a ir viendo de acuerdo a la patología que estemos evaluando. Entonces, este es un cuadro comparativo entre la angiografía fluoresceínica y el OCTA. El OCTA nunca va a ser un reemplazo para la angiografía fluoresceínica, va a ser un examen complementario a esta, teniendo en cuenta que si ya estamos haciendo un OCT, podemos complementarlo con el OCTA, teniendo en cuenta que no es un examen invasivo, que se puede hacer depende de la marca, pero en general en unos 6 a 10 segundos, va a ser esa imagen tridimensional que no requiere medio contraste y que va a ser una segmentación de varias capas de la retina sin necesidad de mucha colaboración del paciente o de otras contraindicaciones importantes a tener en cuenta en los pacientes, como embarazadas, historias de alergia a fluoresceína, y que no va a tener una limitación en ventanas de tiempo versus lo que tenemos con la fluoresceína, ¿cierto? Vamos a tener una correlación anatómica. El plexo superficial vamos a estar evaluando a nivel de la capa de las células ganglionares. El plexo profundo va a estar a nivel de la plexiforme interna, retina externa, que vienen a ser esos fotorreceptores, y la coriocapilaris por debajo de la membrana de Bruch. Algunos OCT también hacen pues incluso un análisis de una combinación de la retina externa con la coriocapilaris, que llaman como ORCC plexo, que me permite evaluar toda la superficie de los fotorreceptores hasta la zona de la coroides. Entonces, en el plexo superficial, ese va a ser el primer plexo que vamos a tener, nos va a delimitar el perfil de la capa de células ganglionares de la superficie de la retina. Entonces, ¿qué vamos a estudiar en esta proyección? Básicamente se estudian los grandes vasos retinales, alteraciones de las venas, de las arterias, si el paciente tiene infartos retinales. Digamos que ese es el plexo que se estudia con la angiografía fluoresceínica. Lo que estamos evaluando es lo que en la imagen logramos ver como entre las dos líneas rojas que se marcan acá en esta imagen de B-scan. Básicamente el C-scan delimita el perfil de la capa de células ganglionares, que es visible pues como esa fina red capilar que corresponde al plexo superficial, y va a tener la arcada perifoveal que se puede visualizar mejor pues como en 360 grados. También nos da imágenes de densidad, un segundito, que evalúa esa densidad vascular del plexo superficial en toda el área macular. Entonces el software divide como el área macular en 9 cuadrantes y en cada uno de ellos nos brinda un valor cuantitativo del porcentaje de la densidad vascular que tenemos. Además que realiza una representación gráfica a través de estos software, en donde utiliza una escala de colores representando las zonas con falta de capilares en colores fríos y en aquellas con mayor densidad vascular con colores cálidos. Y eso nos va a servir para evaluar y seguir nuestros pacientes de una forma como más objetiva. Ya los plexos profundos nos muestran, el C-scan delimita pues como un perfil de la capa nuclear interna. Vamos a ver pues que va a tener ya esta diferenciación entre esas dos líneas rojas. Digamos que nos muestra esa delgada red capilar que rodea todo el área perifoveal y que va a corresponder al plexo profundo. ¿Qué debemos evaluar? Pues como con mucha mayor precisión la zona foveal avascular. El plexo profundo no se logra ver pues como con la geografía fluoresceínica, porque obviamente queda enmascarado con el contraste que se pone, que no permite que lo visualicemos de forma adecuada. Esa red capilar pues foveal forma un anillo en el margen de la fovea, produciendo pues esa región libre de capilares que es pues como la faz, ¿cierto? Entonces ya sabemos que nos va a servir como para delimitar todo eso. Y el tercer plexo que evaluamos, que es la retina externa, corresponde a los fotorreceptores, y estamos viendo en la imagen inferior, en la línea verde que nos muestra toda el área que evalúa. Es una zona que es de forma normal avascular, no deben encontrarse vasos a no ser que haya pues un vaso anómalo en casos de membranas neovasculares que han roto la membrana de Bruch o que están penetrando en la retina. La vamos a ver pues como con compromiso. De resto debe ser pues avascular. Y las imágenes que se logran ver pueden ser algunas sombras de los vasos de la superficie que están pues como reflejando en la parte profunda, pero no son vasos que se encuentran a este nivel. Van a corresponder como entre el límite exterior de la membrana limitante de la plexiforme externa al EPR. Y obviamente vamos a tener pues como la diferenciación con un patrón confluente de la coroides y coriocapilaris. Este va a ser el último plexo que se evalúa, y estamos viendo por debajo de la membrana de Bruch. Normalmente se ven vasos fenestrados con el patrón confluente característico de este plexo vascular, y hacen una evaluación entre 12 a 24 micras por debajo de la membrana de Bruch. Digamos que la literatura delimita la coriocapilaris desde la membrana de Bruch hasta 30 micras por debajo.
Estos plexos, como ya lo dije, son móviles, yo los puedo ir viendo uno por uno, se puede ir cambiando la profundidad pues, para ir viendo cada uno de los plexos que me interesa. Entonces el OCTA también puede tener un análisis cualitativo y cuantitativo. En el cualitativo, pues más como el análisis del flujo, de la correlación, de la morfología, arquitectura vascular, mientras que en el cuantitativo, textura, áreas de no perfusión, y en el cuantitativo ya temas de densidad, áreas que no tienen flujo o que están con el flujo normal. Vamos a ver entonces que se han desarrollado imágenes avanzadas en software y procesamiento de la información que han permitido el desarrollo en phase del OCT, que es una técnica que combina un análisis transversal con focal, produciendo unas imágenes transversales de la retina y la coroides a una profundidad específica que queramos. Esto genera como una vista coronal que puede delinear los cambios morfológicos y da una vista más extensa de las estructuras pues, y de las patologías que tiene el paciente en una sola imagen. Las imágenes de campo amplio que pueden hacerse, nos permite hacer reconstrucciones, que puedo tomar incluso varios 12 por 12 para hacer reconstrucciones de forma automática, que nos permite evaluar mucho mejor las lesiones de nuestros pacientes. Mapas de densidades vasculares, que pueden colocar el mapa de densidad sobre las partes que hemos reconstruido para poder evaluar las diferentes estructuras que quiero ir viendo y los diferentes plexos vasculares que tenga que quiera poner de mi paciente. Incluso con vasculografías coroideas, que es como un estudio análogo al ver de indocianina para evaluar cómo están compuestos esos vasos coroideos. Entonces, por ejemplo, la imagen de la izquierda es una imagen convencional de ver de indocianina, que puedo incluso obtener pues como un video de estos y puedo compararlos con imágenes a través de los CTA. Digamos que desde la superficie empiezo a ver esos pequeños vasos de la coriocapilar y los vasos medianos de la capa de Sattler y Haller y los grandes vasos coroideos de acuerdo pues como a la profundidad donde yo esté viendo. Entonces, ventajas del OCT en geografía, que nos va a dar pues, que es no invasivo, que no va a requerir el medio de contraste y que nos va a dar una imagen 3D de la vasculatura y los plexos vasculares profundos. Obviamente desventajas, pues no va a evaluar la permeabilidad vascular, es un área evaluada que va a ser pequeña y que puede variar de acuerdo a los artefactos, que incluso puede tener pues como interpretaciones más complejas por los mismos artefactos que pueden presentar. Nunca va a reemplazar la angiografía fluoresceínica ni el OCT como tal, siempre considerado como un examen complementario que nos puede ayudar a tomar decisiones en determinado momento. Y básicamente eso era lo que les traía. Muchísimas gracias, espero les haya gustado. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o complementar todo lo que se dijo pues como en este espacio. Muy buena la conferencia, muy completa como siempre. Excelente, qué bueno ya tenerte de colega aquí recibiendo todos estos conceptos. Kevin no se pudo conectar, está fuera del país, creo. Sí. Entonces, en este momento, no sé si alguien tiene algún comentario, pero creo que Claudia explicó bastante bien y sobre todo aclaró mucho al final la diferencia que hay con la geografía, las limitantes y que a veces en algunas personas genera confusión esto. El OCT es una herramienta de todos los días y creo que que se utiliza en el polo posterior no es necesario para el seguimiento de nuestros pacientes. Tenemos una población que se está ganando años, que está envejeciendo, entonces tenemos mucha patología retinal a la cual amerita hacerle seguimiento. Y además de esto, pues todo lo que está asociado con enfermedades como la diabetes. No, Claudia, excelente conferencia. No sé si alguien aquí en los comentarios, obviamente todos te felicitan por la gran revisión. De OCTA dejé un libro que Andrés, el de TEA, nos regaló, nos obsequió, uno para el hospital y otro para la universidad, para que tengan es un atlas, creo que Claudia lo tiene, ¿cierto? ¿Te lo dio a ti también? Sí, también, sí, como para evaluar y comparar y buscar como cuando tengamos dudas. No tengamos dudas, entonces la idea es que lo tengamos pues ahí a la mano. No, muchas gracias. Aquí solo veo notas de aliento por la conferencia. Muchas gracias. Ahorita les paso el link de la grabación, porque esta es una de las que uno puede volver a repetir. Aquí la doctora Castillo también dice que muy buena conferencia, la doctora Clara, que muy didáctica, eso es cierto, muy didáctica. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, no sé, aquí estamos a ver, ¿está Andrea o quién va a quedar de...? Profe,
Buenos días. Marcos. Tuvimos un Buenos días. pequeño problema de conexión, entonces yo le voy a dar paso a